buenas. En el vídeo de hoy vamos a realizar una multi-review de diferentes rodilleras para powerlifting de cara a que puedas decidir cuál es la mejor rodillera para ti y tus necesidades. Y de paso realizaré una tier list ordenando las rodilleras según mi criterio completamente sesgado y arbitrario. Antes de pasar con la multi-review, vamos a hablar un poquito sobre aspectos más básicos acerca de las rodilleras, por si hay alguien que no haya utilizado rodilleras antes. Lo primero es mencionar que es parte del equipamiento disponible de cara a una competición de powerlifting. Si hablamos de IPF o AEP, existen unas listas con el material aprobado, tanto de rodilleras como de cinturones, singlets, etc., que dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo. Las rodilleras no son obligatorias dentro de una competición de powerlifting, como si lo serían el uso de calcetines largos en el peso muerto, el singlet, etc. Sin embargo, las rodilleras mejoran nuestro rendimiento en sentadilla, haciéndonos sentir más estables y cómodos en el movimiento. Por lo que si estás mínimamente interesado en ser competitivo o competitiva, te recomiendo que te hagas con unas rodilleras. La mejora del rendimiento por parte de las rodilleras puede venir por varios mecanismos. En primer lugar, por el efecto de compresión a nivel de nuestras rodillas. Esto nos otorga una mayor propiocepción a nivel de la rodilla por una cuestión táctil y hace que nos sintamos mucho más cómodos y seguros. Esto mismo ya consigue mejorar el rendimiento. Al sentirnos más cómodos y seguros, conseguimos aplicar más fuerza. En segundo lugar, el rendimiento en sentadilla puede verse incrementado por las propiedades de la rodillera, concretamente de la elasticidad y rigidez de la misma. Es importante tener en cuenta que estas dos propiedades no son opuestas, y en el caso de las rodilleras, ambas propiedades actúan en sinergia para mejorar nuestro rendimiento. Una rodillera muy rígida va a resistir mucho la flexión de rodilla una vez la tengamos puesta. Por lo tanto, va a beneficiarnos o va a incrementar nuestro rendimiento porque va a generar una fuerza que actúa extendiendo la rodilla o intentando evitar que se flexione la rodilla. Y una rodillera muy elástica, ojo, no confundir con una rodillera blanda, va a conseguir mejorar nuestro rendimiento, puesto que va a recuperar muy rápidamente su forma y por lo tanto va a extendernos la rodilla. Piensa en un muelle. Lo difícil que es comprimir este muelle hace referencia a su rigidez. Y lo rápido o fácil que recupera su posición inicial haría falta a su elasticidad o fuerza restauradora. En el mercado existen diferentes rodilleras con distintas propiedades, entre las cuales podemos destacar dos tipos principales, que serían las rodilleras rígidas o duras y las rodilleras flexibles o blandas. Ambas son elásticas porque ambas recuperan su forma una vez flexionadas, pero las rodilleras rígidas lo hacen de una forma mucho más violenta porque necesitan mucha más fuerza para flexionarse en primer lugar. Por lo tanto, te devuelven más fuerza. Como norma general, las rodilleras rígidas van a otorgar un mayor rendimiento que las rodilleras flexibles o blandas. Y esto también da lugar a algunos inconvenientes en el caso de las rodilleras rígidas. En primer lugar, van a ser más difíciles de poner y van a resultar ser más incómodas. En segundo lugar, las rodilleras rígidas van a necesitar mucha fuerza para poderlas manipular. Por lo tanto, las hace especialmente sensibles a la rotura, especialmente a nivel de las costuras, que tienden a sufrir bastante. Los mecanismos por los cuales las diferentes rodilleras mejoran el rendimiento son ligeramente diferentes, haciendo que las rodilleras flexibles se centren más en el efecto de compresión y que las rodilleras rígidas se centren más en el efecto del propio material, que genere un mayor rebote o pop. Aunque ambas rodilleras generan ambos efectos en proporciones diferentes. Y ahora sí que sí, vamos con el primer modelo, que van a ser las clásicas, las originales, las de toda la vida, las rodilleras estándar de SBD. El modelo clásico de SBD seguramente sea el modelo más popular a nivel histórico y es una rodillera flexible, por lo que el mecanismo principal por el cual funciona es mediante la compresión y no tanto a nivel de pop, que prácticamente no tiene. Esta rodillera presenta una costura en espiral que es realmente muy resistente. Es muy complicado que se te rompa una rodillera de este tipo, por lo que prácticamente tienes una rodillera para toda la vida o casi toda la vida. Si hacemos caso a la guía de tallas, estas rodilleras son muy fáciles de poner y muy cómodas, pero a nivel de rendimiento no nos van a ofrecer mucho, por lo que para optimizar tu rendimiento y sacarles más partido, yo te recomiendo que talles a la baja.
¿Cuánto a la baja? Pues mira, yo te voy a dejar mis medidas a nivel de gemelo, rodilla y cuádriceps distal para que puedas comparar cuánta diferencia hay con tus medidas y por lo tanto puedas optar por una rodillera u otra, teniendo en cuenta que yo uso una S. Hay que tenerlo en cuenta con las rodilleras. En competición no puedes utilizar ayuda de compañeros, uso de straps, técnicas raras para ponerte las rodilleras, sino que te las tienes que poner tú mismo. Es cierto que para entrenar puedes utilizar uso de otras ayudas, pero siempre teniendo en cuenta que para competición te las vas a poder poner, porque si algún juez te dice, oye, póntelas y no te las sabes poner raw, por así decirlo, sin ningún tipo de ayuda, pues estás un poco jodido, la verdad. Sí que es cierto que si tallamos realmente bajo, los primeros usos pueden ser un poco complicados, ¿vale? Puede ser complicado de ponértelas, puede ser complicado de quitártelas, podemos cortar la circulación de la pierna y que sea una sesión de entrenamiento bastante incómoda, pero es algo que en 2-3 usos lo tenemos más que controlado. Por lo tanto, yo creo que vale más la pena pasarlo un poquito mal, entre comillas, esos 2-3 primeros usos para que luego tengamos una rodillera que realmente nos sume a nuestro entrenamiento. Este tipo de rodillera, su mecanismo de acción principal por el cual nos mejora el rendimiento es el de la compresión. Por lo que al tallar bajo, realmente estamos acentuando todavía más este efecto. Y lo bueno de este tipo de rodillera de SBD es que el material y la resistencia de esta costura nos va a permitir tallar bajo sin miedo a que se nos rompa. Cuidado con otros tipos de rodilleras flexibles de peor calidad, porque si forzamos una talla muy baja, vamos a poder poner en riesgo la integridad de nuestra rodillera y es algo que no nos interesa. Así que mi recomendación para una rodillera flexible casi siempre, en todos los casos, va a ser una rodillera SBD. Y por último voy a hablar un poco de cómo utilizar este tipo de rodillera y quizás qué perfil de personas se va a beneficiar más de estas rodilleras. Pues en primer lugar van a ser personas que estén empezando en el mundillo del powerlifting y busquen una rodillera que les vaya a durar, sobre todo que les vaya a durar. Pues esta opción para mí sería la principal. En segundo lugar, vamos a tener personas que igual ya llevan más tiempo y que utilizan rodilleras rígidas, pero que quizás necesitan algo para sus días secundarios. Es decir, que es una rodillera que se puede utilizar tanto de main, es decir, de rodillera base para todo, como que se puede utilizar como una rodillera complementaria a una rodillera rígida, en aquellos días que no sean tan prioritarios. Teniendo en cuenta todo esto, a la hora de rankear las rodilleras clásicas de SBD y teniendo en cuenta que en la cúspide de la pirámide solamente va a haber una rodillera, en excelente solamente van a haber 2 y a partir de ahí pueden haber hasta 3 rodilleras para hacerlo un poquito más interesante y que no sea meterlos todos arriba, pues yo consideraría que las rodilleras clásicas de SBD destacan por su durabilidad, pero realmente en global yo las pondría como que cumplen. La siguiente rodillera de las que vamos a hablar son las SBD avanzadas o el nuevo modelo de SBD. Es una versión más rígida que el modelo clásico de SBD, aunque sigue siendo una rodillera flexible. Mantiene la misma forma que la versión clásica y su costura súper resistente en forma de espiral. El material sigue siendo 95% neopreno y 5% nylon. Sin embargo, la conformación de este tejido es algo distinta. Se conforma de un material acanalado que le confiere mayor resistencia al estiramiento y por lo tanto le otorga una mayor rigidez y capacidad de compresión. No es un material más rígido, no esperéis que se parezca a una rodillera rígida. Es el mismo material pero con una técnica de elaboración distinta que le confiere mayor rigidez. A causa de este tipo de material acanalado, la parte exterior se conforma de una forma rugosa. Esto hace que a la hora de quitarte las rodilleras, si intentas doblarlas sobre sí misma, se genera un efecto de fricción que hace que cuesten mucho más de quitar. Aquí un pequeño inciso. Las rodilleras flexibles como estas da un poco igual cómo te las quites y cómo te las pongas. Por lo que las rodilleras flexibles te las puedes quitar doblándolas completamente y dándoles la vuelta, o doblándolas solamente por la parte superior y empujando hacia abajo. Pero las rodilleras rígidas es importante solo doblarlas por la parte de arriba y empujar. Y lo mismo pasa para ponértelas. Unas rodilleras flexibles las puedes doblar por arriba y por abajo y tirar hacia la rodilla. Pero unas rodilleras rígidas idealmente solo deberías doblarlas por la parte de arriba
ya que así evitamos que se doble completamente la rodillera y que sufra en exceso tanto el material como la costura. A nivel de versatilidad, estas rodilleras son muy parecidas a las originales. Si bien es cierto que es más frecuente utilizarlas como unas rodilleras tipo main, es decir, que las puedas utilizar para todo tipo de sesiones, y no tanto en asociación a unas rodilleras rígidas para los días más tochos o importantes. Sí que es cierto que por el precio que tiene, quizás no le veo mucho sentido a utilizar esta rodillera si eres una persona que pretende utilizarla también para una prensa, para una jaca y este tipo de ejercicios, donde quizás con una SBD clásica ya tienes más que suficiente. A nivel de tallaje yo utilizo una S. Sí que es verdad que noto que me comprime un poco más que la versión clásica original, pero he escuchado a otros compañeros decir que si tienes una talla X en la versión original, para la versión avanzada necesitas una talla más. Esto realmente no lo compro a no ser que ya vayas muy justo con la versión clásica. Si no es así, yo optaría por la misma talla. Es una muy buena opción teniendo en cuenta que es un material de muy buena calidad y que nos va a durar mucho y además nos ofrece algo más de rigidez y de compresión que nos va a dar potencialmente más kilos en nuestra sentadilla, pero sí que es cierto que es bastante más cara y que a nivel de rendimiento en la mayoría de los casos no nos va a ofrecer nada parecido a lo que nos ofrecen las rodilleras rígidas. El modelo avanzado de SBD destaca por su durabilidad, pero también es un poco más rígido, así que lo voy a poner en que destacan. Aunque sí que es cierto que por el precio igual sí que la bajaría un poco, pero de momento la vamos a poner en destacan. Ha llegado el momento de hablar de una de las rodilleras más populares. En este caso hablamos de las rodilleras rígidas y en concreto la rodillera más popular dentro de las rígidas es ni más ni menos que Inzer Ergo Pro. Esta es una rodillera rígida, de las más rígidas que hay en el mercado, realmente tiene un pop impresionante, pero es que además combina esta rigidez con un efecto de compresión bastante logrado. Y para comentarte cómo se adquiere un efecto de compresión con una rodillera rígida, vamos con el inciso de turno. Con las rodilleras rígidas lo que ocurre es que existe un límite de cuánto podemos forzar una talla más baja. Y esto sucede en múltiples niveles. El primero de ellos es simplemente debido al material, y es que es un material rígido que no va a dar de sí, o por lo menos no va a dar tanto de sí como una rodillera flexible. Aunque te puedas poner la rodillera, si te aprieta tanto que te corta la circulación y pierdes la sensibilidad de la pierna de forma muy rápida, realmente esa rodillera no es para ti, no le vas a poder sacar partido porque tu mente va a estar completamente centrada en que has perdido la sensibilidad de tu pierna y no vas a poder hacer sentadillas con comodidad. Y además el riesgo de que des un mal paso, hagas un traspiés, te caigas y montes la de Cristo. Y el tercer mecanismo por el cual no puedes generar muchísima compresión con una rodillera rígida es porque si te cuesta mucho ponértela, te cuesta mucho quitártela, vas a necesitar aplicar muchísima fuerza para ponértela y quitártela, manipularla de forma excesiva y va a hacer que se desgaste y se te termine rompiendo. Y esto nos va a obligar a utilizar una talla más grande. ¿Cómo de más grande? Pues depende. ¿De qué depende exactamente? De la forma de la rodillera. Y es que todos tenemos una pierna proporcionalmente distinta, más gemelo, más rodilla, más cuádriceps, más o menos en diferentes proporciones. Si nosotros conseguimos una rodillera que se ajuste lo máximo posible a la forma de nuestra pierna, vamos a poder conseguir muchísima compresión, además de beneficiarnos del efecto de la rigidez del propio material que ofrecen las rodilleras rígidas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si la circunferencia del gemelo, la rodilla y el cuádriceps, los tres son de 40 centímetros, y tú tienes una rodillera que ajustada al máximo se distiende hasta los 40 centímetros, vas a poder tener una compresión perfecta. Ahora bien, la rodillera tiene que ser de 40 centímetros en los tres puntos, porque si te comprime más en algún punto, se acabó. O no te la vas a poder poner, o te va a costar mucho ponértela y quitártela, o te va a generar tanta compresión que se te va a dormir la pierna. Ese es un poco el ejemplo, ¿vale? Entonces, si tú tienes 50 centímetros de circunferencia de cuádriceps, 38 de rodilla y 37 de gemelo, vas a necesitar que la rodillera se adapte a la forma lo máximo posible
para poder generar la máxima compresión en cada uno de estos puntos. Porque te puede generar mucha compresión en un punto, pero no en otro. Y entonces ese efecto de compresión global en toda la rodilla, pues no se va a dar. En el caso de las Incer Ergo Pro, la forma es claramente la de tratar de imitar un cuádriceps grande, un gemelo grande, o bueno, moderado, y una rodilla más estrecha. Sin embargo, en mi caso, yo tengo un cuádriceps proporcionalmente más grande, una rodilla muy finita y un gemelo bastante fino, y me sigue dando muchos problemas la parte del cuádriceps. En mi caso, a mí me rentaría mucho más que a nivel de rodilla, a nivel de gemelo fuese exactamente igual, pero que a nivel del cuádriceps fuese un poquito más ancha. ¿Qué pasa? Que si yo me cojo una talla más, no solamente a nivel del cuádriceps me va a ir grande a los 3 niveles. Entonces ya sería una rodillera que a mí no me vendría bien. De hecho, a nivel de rodilla y a nivel de gemelo, 100% me puedo poner una talla menos. Es decir, esto es una talla L. Yo me puedo poner una talla M sin problema. Pero a nivel de cuádriceps no me va a entrar. Es decir, no, voy a tardar 15 minutos para poder desdoblar la parte de arriba. Y eso pues no me renta, la verdad. ¿Qué más cositas os puedo contar sobre la Incer Ergo Pro? Pues que tienen una única costura, que es posterior. Esto, bueno, al ser posterior puede dar algo de problemas, porque puede ser algo incómodo, pero en mi caso yo la verdad es que nunca he notado nada. Con ninguna rodillera he notado que ninguna costura realmente me dé la lata. O sea que, bueno, lo menciono porque lo he escuchado de gente, pero en mi caso nunca ha sido un problema. A nivel de durabilidad, la verdad que bastante contento. Sí que es cierto que no es una rodillera que utilice de forma muy frecuente, y sobre todo esto tiene que ver por el precio que tiene, y es que es una rodillera que entre aduanas y demás te puedes dejar más de 250 euros sin problema, así que no es una rodillera que os recomiende por este precio, a no ser que la reservéis pues para pickings, para toma de marcas, para competir, etcétera, porque realmente es una rodillera muy cara. A nivel de comodidad, no es una rodillera excesivamente cómoda, básicamente por lo que he comentado de que combina estos efectos de compresión y rigidez como ninguna otra. Entonces, el precio a pagar por este mayor rendimiento es que es una rodillera, bueno, un tanto incómoda comparada con otras opciones que veremos más adelante. Pero sí que a nivel de prestaciones seguramente sea la mejor, a nivel de rendimiento, y la durabilidad es bastante decente. Recapitulando, tenemos una rodillera rígida, con una forma ergonómica, con una única costura que es bastante resistente, no es muy cómoda de poner, de quitar ni de mantener, pero lo compensa con ese efecto de compresión y de rigidez que aporta como ninguna otra. Y como contra, o el mayor contra que le veo a esta rodillera, es el precio, el envío, tema de las aduanas, etcétera. Así que como producto quizás sea el mejor, como opción quizás no es la mejor. A nivel de uso, yo realmente te recomendaría que esta rodillera la mantuvieses únicamente para sesiones muy importantes, pickings y competiciones, a no ser que tengas presupuesto ilimitado y si se te rompen puedes comprar otras sin que te duela excesivamente. A la hora de clasificar a las Incer Ergo Pro, yo la verdad que lo tengo muy claro. Para mí son las mejores. Es verdad que podéis argumentar que el tema del precio, envío, aduanas, incluso la durabilidad, pues es un contra, pero aún así lo que hace Incer no lo hace ninguna otra, así que hay que puntuarla como la mejor. Vamos a revisar las Hansu Power, unas rodilleras rígidas, y os dejo adivinar un poco por dónde van los tiros. Fijaos la forma, fijaos el tipo de costura. ¿A qué os recuerda? Efectivamente son las rodilleras que simulan bastante una Incer. El material es rígido, pero quizás no tanto, no tan duro como la Incer. Presenta una única costura a nivel posterior bastante parecida a la Incer. Aunque sí que es cierto que a nivel interior la de las Hansu está más reforzada, a nivel de forma podemos observar que presentan una forma bastante parecida, aunque sí podemos notar que debido al material un poquito más flexible de las Hansu, mantiene algo peor su forma, y que la forma, pese a ser igual de ergonómica que la Incer, es algo menos marcada. A nivel de cuádriceps y a nivel de gemelo es muy parecido a la Incer,
pero es bastante más ancha a nivel central. O quizás es simplemente que el material da un poco más de sí, pero la sensación es que genera menos compresión a nivel central que la Sincero. De hecho, yo personalmente utilizo una M de Hansu, pese a que utilizo una L de Incer. Y más o menos me van bastante parecidas. Así que tenemos una rodillera rígida, con una forma ergonómica, no tan marcada como la Incer. Por lo tanto, esto potencialmente podría ir bien a alguien que tenga una rodilla algo más ancha, de forma proporcional. También tenemos una única costura, que además está reforzada por dentro y por fuera. Y sobre todo, lo más importante es que a nivel de precio y de envío es prácticamente la mitad que una Incer. Por lo tanto, como opción, quizás es mejor que la Incer, aunque como producto yo pongo la Sincero por encima. Algo muy importante a mencionar es que estas rodilleras Hansu, esta versión, nueva versión, ha sido eliminada de la lista de rodilleras aprobadas por la IPF. Por lo menos a partir de noviembre, creo que es, de 2025. Así que si te ibas a hacer con una de estas rodilleras para competir, pues ten esto en cuenta porque solamente te va a valer durante el próximo año. ¿Qué más cosas os puedo contar sobre las rodilleras Hansu? Pues una cosa que a mí personalmente me gusta mucho es que es una rodillera más fácil de poner, de quitar y de mantener puesta que la Sincero. Al final, el hecho de que el material sea más blando que el de la Sincero provoca que sea una rodillera más cómoda. En lo personal, la adquisición de estas rodilleras fue algo decepcionante. Y no porque considere que sean un mal producto, al contrario, me parece muy buen producto. Simplemente no le veo nada de especial, es decir, no me parece que sobresalgan en nada, ni en cuanto a rigidez, ni en cuanto a la compresión, ni en cuanto a la forma, ni en cuanto a nada. Realmente son unas rodilleras bastante genéricas. Sí, son una muy buena imitación de la Sincero y quizás es por lo que más brillan, por ser una imitación de la Sincero a un precio bastante reducido si eres de Europa. Pero teniendo en cuenta que las van a quitar de la lista de rodilleras aprobadas de la IPF, pues no sé en qué posición deja a las rodilleras de Hansu. A modo de uso, estas rodilleras pueden ser utilizadas a modo de main en todas las sesiones, porque son las rodilleras que son bastante cómodas de poner, de quitar y de mantener puestas, que además tienen una costura bastante resistente y que el precio no es desorbitado, que si se te rompen te tiras de los pelos. Para mí las rodilleras 2.0 de Hansu son las rodilleras que cumplen. La verdad es que no destacan ni por rigidez, ni por durabilidad, ni por comodidad, ni por nada, así que las tengo que poner en que cumplen. Encima las han eliminado de la lista de rodilleras aprobadas por la IPF, así que creo que no hay otro lugar para Hansu que no sea unas rodilleras que cumplen. Y ahora vamos con seguramente las rodilleras más polémicas de todas. Y sí, las rodilleras pueden ser polémicas. Y estoy hablando de las Inferno Pro de Strange Shop. Es una rodillera rígida, cuidado, que se rompe, en forma de reloj de arena muy marcada. A nivel distal realmente la apertura es muy ancha. Luego se estrecha un poco a nivel central y vuelve a ensancharse a nivel proximal. Pero realmente donde más ancha es a nivel proporcional con el resto de rodilleras es a nivel distal, a nivel del gemelo. Por lo tanto, esta rodillera va a ser ideal a nivel de tallaje para aquellas personas que su factor limitante a la hora de ponerse una rodillera sea el gemelo. A nivel de talla yo utilizo una M, aunque me puedo poner una S sin ningún tipo de problema, pero es cierto que seguramente la durabilidad sería todavía menor, así que realmente no me vale la pena. Además, teniendo en cuenta que este tipo de rodillera actúa sobre todo por el efecto del material, por el pop que te da el material y no tanto por la compresión. A nivel de rigidez, el material de las Strange Shop rivaliza con la Sincero y no tiene nada que envidiarles. De hecho, el pop que sacamos de esta rodillera abajo en el hoyo en una sentadilla es brutal. Me parece de lo mejor que tiene esta rodillera. A nivel de costuras, presenta dos costuras posteriores ligeramente hacia los lados, que son, ¿cómo decirlo?, una mierda. Y es que si entramos en el tema de polémica, estas rodilleras son las que peor durabilidad tienen de todas. A mí esta rodillera lo que me da es mucha pena, porque a nivel de rendimiento me parece una bestia. A nivel de comodidad me parece literalmente la mejor.
pero claro, si se te rompe a los pocos usos, no sirve de absolutamente nada. Así que realmente, en cuanto a producto, me parece el producto más malo de todos. Y realmente es una lástima, porque como mencionaba, a nivel de rigidez, rivaliza con la Sincer. A mí me sorprende cuando yo voy a una competición de powerlifting en España y veo gente con rodilleras Strange Shop, porque esta rodillera, para quien no lo sepa, hace tiempo que se ha dejado de vender precisamente porque están intentando sacar una versión nueva que supere las taras que tenía este modelo, que realmente se rompían muy fácilmente. En realidad ya las tenemos aquí. De hecho, han sido el motivo por el cual este vídeo se ha retrasado, más que nada porque salieron hacia mediados, finales de diciembre, por lo menos cuando yo me enteré y cuando las compré. Me pillaron todas las fiestas de por medio, el envío se retrasó y como quería incluirlas sí o sí en este vídeo, pues ha tardado más de lo que yo quería, pero bueno, ya las tenemos. Y en Instagram voy a hacer una comparación directa con las antiguas Strange Shop. Así que si no me seguís en Instagram, seguidme. En cuanto a las características generales, tenemos una rodillera rígida, con una forma ergonómica, anteriormente en forma de reloj de arena, con una única costura, anteriormente tenía dos, y como podemos ver es una costura pues parecida a la de la Incer, a la de Hansu, a todo este tipo de rodilleras, que no está reforzada. En cuanto a la rigidez del material, la verdad es que me encanta porque han sabido mantener una rigidez muy parecida a la del modelo anterior, por lo tanto, de lo mejor que hay, muy parecido a una Incer, espectacular. En cuanto a la comodidad, sí que es verdad que ha perdido un poco respecto a cómo estábamos antes, porque la verdad es que era una rodillera que a nivel distal y a nivel proximal tenía unas aperturas muy grandes. Ahora no sé si es por el cambio de forma o por qué exactamente, pero la apertura distal es más estrecha y por lo tanto es un poquito más incómoda, dentro de que sigue siendo bastante cómoda, la verdad. Yo me he comprado una M y una S y me pasa muy parecido a lo que me sucedía con las antiguas Strange Shop. Y es que una M me la puedo poner bien, sin ningún tipo de problema, y las S me cuestan un poco y por lo tanto seguramente ponga algo en riesgo su durabilidad. Pero me da igual porque las utilizaré únicamente en situaciones muy concretas y muy especiales, así que no hay ningún tipo de problema. Y las M pues la puedo dar un poquito más de uso en el día a día. En cuanto a durabilidad, que era el talón de Aquiles de las antiguas Inferno Strange Shop, la verdad es que no os puedo decir mucho porque tampoco les he dado mucho uso. Lo que sí que es cierto es que el tipo de costura pues ahora ha cambiado, ahora solamente hay una costura y se parece mucho más al de unas Hansu, al de unas Vortex, al de unas Incer, así que quizás su durabilidad se parece más al de este tipo de rodilleras y no a la de las antiguas Strange Shop, que era bastante, pero muy malas. Pero yo la verdad es que no me voy a pillar los dedos, porque sigue siendo una rodillera muy, muy rígida. Y a más rígida sea una rodillera, significa que más fuerza vamos a necesitar aplicar sobre ella para doblarla, para quitárnosla, para ponérnosla. Y eso va a hacer que todo el material sufra de más. Y que por lo tanto, potencialmente, se nos rompa antes. Así que el tiempo dirá, yo iré informando por Instagram, así que, lo repito, seguidme por Instagram. A mí personalmente las rodilleras de Strange Shop me encantan. El material es súper rígido, encima son muy cómodas, pero no vamos a negar que son las rodilleras que son muy mal producto, se rompen enseguida. Así que por lo menos las antiguas las voy a dejar en mal producto, y si asumimos que las nuevas tienen condiciones o aspectos que nos hacen pensar que podrían tener una durabilidad superior, como el hecho de que tengan solamente una costura y que se parezcan por lo tanto más en ese aspecto pues a unas Hansu o unas Incer y demás, pues yo las puntuaría como excelente. Y vamos con otra rodillera que son un tanto distintas, son las Oni Pro Sleeves. Son unas rodilleras rígidas, pero realmente no son muy rígidas, son las más blandas dentro de las rígidas, que presenta una forma cónica y presenta dos costuras posteriores en los lados. Bueno, en los lados un poco así asá, porque la verdad es que la forma se las trae. A mí que me expliquen, pero a mí me ha venido deforme, porque realmente esto es la forma de la rodillera y las costuras, fijaos cómo van,
completamente asimétrica, ¿sabes? Es un poco raro, la verdad. Me parecen las rodilleras más raras de todas. Me parecen rarísimas. Pese a su forma, pese a su rigidez dudable y demás, una vez las tengo puestas, se entrena bastante bien con ellas y lo cierto es que me sorprendieron para bien. Oni ofrece muy pocas tallas, diría que solamente hay S, M, L, XL y una doble XL, y están organizadas por peso corporal. Específicamente estas son una L, que dentro de su página web van desde las categorías de 83 kilos hasta 105. A mí me van bien, es verdad que no me van tampoco especialmente justas ni apretadas, me van bien. Y el punto débil de estas rodilleras, al tener una forma cónica, va a ser siempre el gemelo. Mi gemelo no es especialmente grande y aún así tampoco es que me pueda meter una talla menos, o sea que me va bien. Por lo tanto, yo intentaría no forzar la talla con este tipo de rodilleras, aunque el tema del material, al ser un poquito más blando, podría ser algo más benevolente si vas un poco justo. Pero si realmente tu punto crítico para ponerte una rodillera es el gemelo, o no escogería Oni, o tallaría lo que me dicen las tallas. Especialmente no escogería Oni, pero bueno, si quieres Oni sí o sí, talla lo que te diga el fabricante. En cuanto a durabilidad, el hecho de que sea la rodillera rígida más blanda de todas, también provoca que necesitemos muy poca fuerza para doblarla, para quitárnosla, para ponérnosla, asumiendo que el tallaje está bien. O sea que potencialmente en cuanto a durabilidad podría estar en la cima dentro de las rígidas, lo cual, pues bueno, si te interesa una rodillera que te vaya a durar, aunque sea más secundario el hecho de que te dé o no te dé kilos, pues quizá las Oni sean una opción interesante para ti. En lo personal es una rodillera que no me gusta demasiado porque es demasiado blanda, el tallaje es un poco raro en cuanto a forma y el punto crítico que esté en el gemelo va a hacer que la mayoría de personas no puedan forzar una talla. Si no puedes forzar una talla y encima el material es muy blandito, pues es una rodillera que realmente no le vas a sacar partido. Encima, por precio, es cara, o sea, vale 145 euros o una cosa así. Por lo tanto, hay muchas opciones realmente mejor. En el caso de la Sony, mi duda está en si cumplen o si son un mal producto. El hecho de que puedan ser unas rodilleras rígidas que duren mucho, pues les beneficia, pero el hecho de que no sean unas rodilleras prácticamente rígidas, que encima la forma se las traiga, que encima yo creo que las mías han salido defectuosas o algo, y que son unas rodilleras bastante caras, pues para mí se quedan en un mal producto por encima, eso sí, de las Strange Shop. Ahora vamos con una de mis rodilleras favoritas a nivel personal y son ni más ni menos que las Titan TKS. Son las rodilleras rígidas, pero no tan rígidas como las Incer, pero sí más rígidas que las Hansu y más o menos al nivel que las Inferno de Strange Shop. Presenta una forma ergonómica, al igual que Incer y Hansu, pero no tan marcada como Incer. Es más ancha a nivel central, lo cual permite que el tallaje sea más cómodo para personas que tengan una rodilla más ancha. A nivel de forma presenta otra peculiaridad y es que es de las más cortas del mercado. El hecho de que sea una rodillera especialmente corta puede favorecer que la parte distal de la rodillera te quede por encima del vientre muscular, del gastrocnemio o del gemelo, como lo conocemos todos, y va a conseguir evitar que se te comprima el gemelo y que pierdas la sensibilidad de tu pie o de tu pierna mientras estés haciendo sentadillas. Yo personalmente utilizo una L, aunque me puedo poner una M sin ningún tipo de problema. Realmente fue fallo mío de pensar que tallaría como una Incer cuando realmente talla un poquito más grande. A nivel de costura presenta una costura posterior y dos costuras que salen de los lados en diagonal hacia abajo, que ayuda a repartir un poquito más la fuerza que se genera sobre esta costura y en teoría debería ayudar a que sea un producto más duradero. Evidentemente es una rodillera rígida, todas las rodilleras rígidas, si las utilizas mucho o si las fuerzas mucho, van a tender a romperse, pero es una ayuda. Como norma general, a más rígido sea el material, más fácil va a tender a romperse. En el caso de las Strange Shop es un caso completamente exagerado. En el caso de las Titan, que son unas rodilleras también bastante rígidas,
también van a tender a romperse, así que sería una rodillera que yo personalmente no utilizaría en el día a día. Es una rodillera que yo me guardaría para días primarios, bloques realmente importantes como pickings y competiciones. Fuera de ahí, realmente optaría por otro tipo de rodillera rígida si es lo que buscas, o directamente por una rodillera blanda como SBD. Para resumir esta rodillera, tenemos una rodillera muy rígida, de las más rígidas del mercado, quizás solo superada por Incer, con una forma ergonómica no muy marcada, lo cual la hace perfecta para personas que tengan la rodilla proporcionalmente más ancha, que encima es corta, lo cual viene perfecto para evitar el gemelo, con una costura reforzada con estas dos costuras secundarias laterales, lo que puede favorecer que nos dure más. Así que para mí es una de las mejores rodilleras, sin duda. Las Titan, como ya he ido diciendo, son una de mis rodilleras favoritas, así que claramente van en excelente. Su único talón de Aquiles es el tema de la durabilidad, pero al igual que con Incer, si la manejamos un poco el uso, pues podría ser suficiente para que nos duren. Le ha llegado el turno a una de las rodilleras más populares del mercado, y estoy hablando ni más ni menos que de las Rigor Mortis de A7. Son unas rodilleras rígidas, pero dentro de las rodilleras rígidas son las menos rígidas de todas. Son menos rígidas que Incer, son menos rígidas que Titan, son menos rígidas que Strange Shop y son un poquito menos rígidas que las Hansu. En cuanto a forma, estas rodilleras tienen una forma algo extraña, porque sí que tienen forma en reloj de arena, pero no es muy marcada. También presentan algo de forma ergonómica si la vemos de perfil, pero ni mucho menos tan marcada como la Incer o cualquier otra rodillera ergonómica. Y de hecho, si la vemos de lejos un poco sin fijarnos mucho, la sensación es que es una rodillera bastante tubular, cónica. Precisamente por esta forma, el tallaje de estas rodilleras es algo complejo. De hecho, si queremos que esta rodillera nos ofrezca una compresión más o menos homogénea en todos los puntos de nuestra pierna, vamos a necesitar que no exista mucha diferencia entre cuádriceps, rodilla y gemelo. Es decir, que tengamos una pierna más bien bastante recta. Presenta dos costuras a nivel posterior y algo laterales que están reforzadas. Y a nivel de durabilidad voy a dar un poco mi opinión. Este tipo de rodillera, y las rodilleras rígidas en general, no se puede forzar una talla excesivamente baja, ya que la mayoría del efecto de la rodillera va a venir de las propiedades del material de la rodillera rígida. Por lo que si fuerzas una talla más pequeña de lo que deberías, lo que te va a pasar es que se te va a romper y a nivel de rendimiento no te va a ofrecer mucho más. Por lo tanto, no tiene sentido. Talla prácticamente como te diga la guía de tallas. Es importante. Yo en lo personal utilizo una XL y me va bien. Me cuesta un poco ponérmela, me cuesta un poco quitármela, pero no es algo extremadamente incómodo. Y realmente no te recomiendo que busques una talla forzada en este tipo de rodillera. En resumen, tenemos una rodillera que es rígida, no es la más rígida de todas, eso está claro. Es una rodillera que tiene una forma bastante amorfa y que esto nos obliga a tallar adecuadamente, pero que si tallamos adecuadamente y no forzamos una talla más baja de lo que necesitamos, nos va a durar bastante, esta costura va a aguantar bastante. Yo en lo personal, esta es la rodillera rígida que más he utilizado de todas y me aguanta perfectamente. Además, es una rodillera que podemos optar por diferentes colores, no es excesivamente cara y la podemos utilizar en prácticamente todas las sesiones de sentadilla sin miedo a que se nos rompa. Por lo tanto, me parece una opción perfecta para aquellas personas que solamente quieran una rodillera y que sea rígida. Bajo esas condiciones, yo me quedaría con A7 Rigor Mortis. Las Rigor Mortis de A7 para mí claramente cumplen. No son las rodilleras muy cómodas, de hecho van a dar problemas en la mayoría de personas con el tema del gemelo. Encima tampoco son muy rígidas, no son excesivamente caras, eso es lo bueno. Así que para mí se quedan en que cumplen. El siguiente modelo es un modelo que realmente me salía mucha publicidad por Instagram, seguramente a vosotros también. Y al final, al revisar que era aprobado por la IPF, dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver de qué se trata este nuevo modelo. Y me estoy refiriendo al modelo extra rígido de Vortex. En cuanto a características generales, tenemos una rodillera rígida, con una forma ergonómica, no tan marcada como Incer, se me hace bastante parecido
al modelo de Hansu. De hecho, en cuanto a forma podemos ver que se parecen bastante. Sí que es cierto que el modelo de Vortex es algo más corto, y más pequeño en general. Tanto la apertura superior como la inferior son más pequeñas en el modelo de Vortex, en la misma talla, ambas tallas son una M. A mí en lo personal este modelo me genera más compresión que el de Hansu, pero es verdad que la apertura superior se me hace algo pequeña y me hace pensar que igual debería haber tallado algo más alto. Por lo tanto, si tallase más alto, pues seguramente la compresión sería muy parecida a la de Hansu o incluso inferior. Como he comentado, utilizo una M, aunque seguramente debería optar por una L, ya que aunque me la puedo subir sin ningún tipo de problema, a la hora de desdoblar la parte superior sí que me da bastante la lata y me cuesta muchísimo, pierdo mucho tiempo, seguramente estoy poniendo en riesgo la durabilidad de la rodillera, así que, lo dicho, si tienes una circunferencia de cuádriceps distal bastante pronunciada, te recomendaría que tallases un poco más alto. A nivel de rigidez me parece muy parecida a Hansu, por lo tanto está por debajo de Inzer, Strainshop y Titan. En cuanto a la costura, presenta una costura muy parecida a las que presenta Hansu. Sí que es cierto que la parte interna no está reforzada como sí lo está Hansu, por lo tanto podríamos esperar algo menos de durabilidad. En cuanto a modo de uso, es un caso muy similar al de Hansu. Por lo tanto, yo la reservaría para sesiones muy importantes, sesiones prioritarias, bloques muy importantes como pickings y competiciones. Fuera de ahí, trataría de reservarlas para evitar su desgaste excesivo y, por lo tanto, incrementar su durabilidad, empleando otro tipo de rodillera rígida si fuese necesario, como sería el caso de A7 Rigor Mortis, o bien utilizar rodilleras flexibles como las SBD, tanto la versión avanzada como la versión clásica. Sin duda, lo mejor de este modelo es su precio, puesto que cuesta 89 euros, por lo tanto la deja como la rodillera más barata dentro de las rígidas, que sea IPF Approved. Así que si lo que buscáis es un modelo rígido que podáis utilizar en vuestras sesiones más importantes, bloques más importantes, competiciones porque es IPF Approved por un precio reducido, yo os recomendaría Vortex. Y para mí Vortex destaca por su combinación de rodillera rígida por un precio tan accesible. Así que así quedaría la tier list. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda acerca de las rodilleras, podéis enviarme un mensaje, ya sea por YouTube o por Instagram, y os contestaré sin ningún tipo de problema. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.